aquí tenemos la segunda parte. Mis problemas de fertilidad los empiezo a descubrir alrededor de mis 27 años aproximadamente, porque ya tenía una relación desde los 21 años y no había quedado embarazada. Entonces a los 20 tantos aproximadamente empiezo a ver qué está sucediendo, no quedo embarazada. Le comento a mi pareja que ya los dos teníamos planes de tener y no quedaba embarazada. Había tenido percances anteriores que si quieren más adelante le comento, y había tenido ya algunas dificultades, y entonces empiezo a darme cuenta que no quedo embarazada. Empiezo a investigar cómo es el asunto de las consultas, a dónde tengo que ir. Entonces me dirijo a una consulta primaria que hay se llamaba la consulta de planificación familiar en Cuba, en un municipio de una provincia de Las Tunas en Cuba. Entonces ahí voy y me dicen, no, mira, aquí se da una atención primaria muy básica, te analizamos, a primera vista no tienes nada, todo se ve bien, pero esto lleva a un especialista. Entonces me remiten a la ciudad de Camagüey. A la ciudad de Camagüey empiezo a viajar muy difícil, porque lo que les quería comentar es todo cómo se dificulta en Cuba atenderse en una consulta de un especialista, que los especialistas no están a la mano, los especialistas están en provincias, lejos, difícil el transporte, difícil conseguir el dinero, difícil que te vean. ¿Por qué? Porque los especialistas hay que ir casi siempre con una recomendación de un presente, de alguien que te recomiende, una situación que solo una persona que vive en Cuba sabe cómo es. Ya les digo, tenemos tiempo y más adelante puedo desglosar todo cómo es la situación. Pero esto, empiezo muy en lo básico. Me mandan a hacer un análisis que se llamaba test de clamidia. Para hacerme el test de clamidia voy a un hospital, al Hospital Provincial de Camagüey, y me dicen que no hay reactivo para hacerme el test de clamidia. La clamidia es un parásito que no da síntomas, pero que produce inflamaciones recurrentes, y con el tiempo produce infertilidad. Por eso una de las cosas básicas que se hacen es el test de clamidia. No había para hacer el test de clamidia. Estuve alrededor de 8 meses llamando desde mi lugar de residencia, que era el municipio de Manso en Las Tunas, hacia Camagüey, que es una provincia que está a más de 2 horas de distancia, y no, nada, que no había el test de clamidia, Cuando al fin consigo que me avisan que ya hay el test de clamidia, me dirijo allá, me lo hago, me regreso a mi casa, y a los días me avisan que el test de clamidia da positivo. Es decir, que ya por ahí empezó a aparecer problemitas. El test de clamidia positivo, ya les comenté que la clamidia no da síntomas ninguno, eso no da flujo, no da olor, no da picazón, no da molestia, no da nada. Ese parásito ni siquiera está en la vagina, está más arriba. Y infesta más arriba. Y entonces, por eso que produce infertilidad, por eso es que lo buscan. Eso dio positivo, me voy con la doctora, me da un tratamiento que fue simple, fue un antibiótico muy simple, y bueno, ya se resolvió ese problema. Después me dicen que precisaban hacerme, como todo lo demás dio bien, que precisaban hacerme una placa de contraste, una hidrosalpingografía, que te ponen un líquido de contraste en las trompas, una solución yodada, y ahí se ve si las trompas están permeables o no, porque muchas veces la causa de la infertilidad son unas trompas no permeables. Es decir, para quien no domina mucho el término, la trompa es un pequeño conducto muy finito por donde se desliza el óvulo hacia el útero, y en el camino se encuentra con el espermatozoide, se produce la fecundación, ahí él baja y se implanta en el útero. Pero si tienes obstruida la trompa, ese encuentro no se produce. No se produce la fecundación. Por eso es otro caso que se busca de primera instancia, que no estén obstruidas las trompas. Ese hidrosalpingografía era también como pedir caviar en el desierto. Tuve que pedir Dios y ayuda y averiguar en cuántos hospitales, en cuántos lugares podía hacerlo, porque donde yo me estaba atendiendo, que era en la ciudad de Camagüey,
no había para hacerme la ístero. Entonces logro investigar, no recuerdo ni cómo, en la ciudad de Holguín. En la ciudad de Holguín voy para hacerme lo demás y demás. Ahí empiezo a sacar conversación con un señor que me dice, no, eso no se está haciendo porque no hay yodo. Pero yo te voy a ayudar. Tú me caíste bien y yo te voy a ayudar. El señor me hace la gestión, me pide mi número de teléfono y a los días me avisa de que vaya. Ya yo sabía que tenía que llevar un exudado negativo. Un exudado vaginal simple que fuera negativo era lo que tenía que llevar. Cuando llego, una doctora que venía a toda carrera, como eso era resuelto, como se dice en Cuba, resuelto, que a la doctora yo no le di nada, pero con el señor sí tenía que tener alguna consideración. Esto me logró hacer la ístero, pero cuando yo me estoy cambiando de ropa para, que te ponen ropa de médico, de hospital, para hacerme la ístero, me doy cuenta que tenía un pequeño fluido. Y me asusté y dije, ay Dios mío, te parece que tengo algún parásito vaginal. Yo llevaba mi exudado negativo, pero tenía varios días el exudado negativo. Y una moniliasis se presenta en cualquier momento. Y entonces, ya a esa hora, como era resuelto y como era con tanta trabajo que me había dado hacerlo, no dije nada. La histerosalpingografía es bastante incómoda, te pinchan el cuello del útero, te ponen una solución de contraste que duele y bueno, otro tema. Me la logro hacer y me dan el resultado. Y me dan el resultado y ahí me dice, no, eso se lo tienes que llevar a la doctora. Cuando se lo llevo a la doctora, me dice la doctora, a los días, en la ciudad de Camagüey, tuve que hacerme eso en la ciudad de Holguín, que también para el que no sabe, está, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero está mucho más lejos de mi ciudad de origen, de mi ciudad donde yo vivo, mucho más lejos está Holguín que Camagüey. Entonces voy a la ciudad de Camagüey a mi doctora y la doctora cuando ve una señora mayor de experiencia me dice, aquí el resultado tuyo dice que tú tienes una trompa permeable, que es el término que se utiliza, y la otra no. Es decir, que tenía una obstruida y la otra no. Pero, me dice ella, pero mi criterio personal es que tienes las dos trompas obstruidas, no una, las dos. Yo no entendía nada, yo miraba eso y lo veía todo igual, yo no sé qué ella veía, pero bueno, ella es la que tiene la experiencia. Y me dice que las dos estaban obstruidas. Ahí se planifica para hacerme una cirugía de mínimo acceso para ayudarme a desobstruirme las trompas. Dicha cirugía de mínimo acceso me costó alrededor de 1 año podérmela hacer. Entonces, por falta de tiempo, vamos a hacer una tercera parte de este video y nos vemos dentro de un ratico.